introducción. Es un tema que si bien puede ser de sistemas operativos, tiene mucho que ver con la computadora en sí, tanto lo que van a ver en sistemas de computación y principalmente arquitectura de computadoras, que es lo que sigue. Pero bueno, queremos darle una pequeña introducción de optimizaciones de software. Optimizaciones de software. ¿Qué es lo que? Bueno. Todos ustedes deben estar hartos de ver lo que es la ley de Moore. Esto es más o menos un gráfico medio desactualizado del 2018, que muestra más o menos las arquitecturas de los procesadores. Yo lo que le agregué es el año que salió cada lenguaje de programación. O sea, C se pensó en los 70, para las primeras computadoras que surgieron, las 8085. Luego C++, MATLAB también en los 80. Python tiene un montón de años, no sé si sabían, Python en realidad es de finales de los 80. Guido Van no sé cuánto lo hizo en esa época. R, JavaScript es de los 90. C Sharp, Go es bastante más nuevo, y Swift, que es el lenguaje de Apple, es uno de los más nuevitos. Estos son los lenguajes más utilizados. Esta es la lista de los 10 lenguajes más utilizados según IEEE Spectrum del año pasado, creo. Hoy en día todos tenemos un multicore en nuestra compu, pero no siempre fue así. ¿Saben cuándo fue el primer multicore? ¿En los 90? Sí. ¿El Pentium? ¿Y cuál? Pónganse la cámara, todos. Feo con todo. Hay solo ventanitas. No tengo ni idea. También diría como compañero un Los Pentium, El Core 2 Duo. ¿Cuál es? ¿El Core Duo es del 2005? ¿O de 2000? El o mucho Core antes. 2 Duo, el Dual Core, Dual no Core es lo mismo que el Core 2 Duo, ¿no? No, claro. Uno era una 386 con hyperthreading, o sea, con multithreading, y otro era 2 cores y 386. Pero el primer micro multicore es este, el IBM Port 4, que es del año 95. Es decir, ni Python, ni R, ni MATLAB, ni C++, ni C fueron diseñados pensando que algún día podría haber más de un core en un procesador. O sea, todos estos lenguajes fueron pensados para algo serial. Por eso nativamente no soportan el multicore ni el multithread. ¿Está? ¿Qué lenguaje diría usted, profe, que está bien orientado, que está muy bien resuelto el tema de la concurrencia y demás? Y paralelismo. No es lo mismo concurrencia que paralelismo. No tengo esa filmina, la saqué. Pero tengan eso muy en mente. ¿Qué es paralelismo y qué es concurrente? ¿Quién me puede decir? Paralelismo, ejecutar tareas justamente en paralelo, ¿no? Es un problema dividirlo y resolverlo en conjunto, muchas veces. Concurrentes son dos cosas distintas, pueden ser. Vos podés tener dos procesos que hacen dos cosas totalmente distintas, ejecutándose en dos cores distintos, y eso no es paralelismo, eso es concurrencia. O en un mismo core con cosas. Paralelismo es, ya vamos a ver cuando entremos a la parte paralela, la idea de esta clase no se los dije, pero es ver la parte serial. Pero bueno, recién en este año, y esto da la pauta de cómo el hardware va mucho más adelante que el software. Va muchísimo más adelante que el software. No sé si vieron el video de los SNUMA que les dejé en Slack. No hay hoy un sistema operativo preparado para los sistemas computacionales de hoy. No existe. Y nadie lo está investigando. Los papers que se ven son pequeñas variaciones del kernel de Linux, pero el paradigma de cómo es la arquitectura de computadora está cambiando totalmente. Es cada vez más heterogénea, con más procesadores, y va a tender a eso. Y no hay procesador, no hay sistema operativo todavía que resuelva eso. Profe, ¿a qué se refiere con que
el hardware avanza más que el software, en el sentido de que no se aprovecha todo el potencial que tiene ese hardware, o en qué sentido es. Ese es uno de los sentidos, sí, pero principalmente porque la gente que hace software no conoce el hardware. Como no conoce el hardware, no sabe aprovecharlo. Y ahí entramos los ingenieros en computación, y ese es uno de los grandes nichos que tenemos los ingenieros en computación, que conocemos muy bien el hardware y conocemos el software. Entonces podemos diseñar soluciones de software que aprovechen muy bien el hardware y los recursos de hardware. Pero durante mucho tiempo la gente que hizo software, excepto hacia acá al principio, obviamente acá los primeros ñoños de computadoras que fabricaban las computadoras en el garage, sabían de eso. Eso realmente eran del hardware al software punta a punta. Full stack. Full stack hoy es una mentira. Esto era un full stack en serio. Pero hoy está muy lejos. También es cierto que la tecnología cambió muchísimo y hoy ninguno puede desarrollarse una radio en el garaje de su casa. Es muy complejo. No son válvulas. Un circuito integrado es algo mucho más complejo. Eso también hizo que, bueno, que el gap entre el hardware y el software crezca. Y lamentablemente va muy atrás. Orlando ya les va a mostrar filminas de que si hubiese habido el avance tecnológico que hubo en el hardware en los autos, hoy los autos no gastarían nafta nada. Pues si comparamos la nafta con el consumo energético por DAI, es impresionante. O sea, el avance que ha tenido los chips y los procesadores es impresionante. Es enorme. Bueno, acá se ve, esta columna es exponencial. Pero ¿hay alguien, profe, que diga, o sea, a nivel al menos software, me refiero a nivel lenguaje de programación, a nivel sistema operativo o kernel, que esté preparándose para decir, bueno, empecemos a hacer esto de otra manera, aprovechemos estos multicore, o realmente está muy verde todavía? Se está aprovechando, obviamente, más influenciado por esto que otra cosa. Porque, por ejemplo, el IBM Power 4 nació en el 96. ¿Saben cuándo el primer sistema operativo pudo soportar un scheduler, o sea, un planificador para este tipo de micros? Linux en el 2002. Claro. Va más atrás el software, va bastante más atrás. Lo que nos lleva a que tenemos que empezar a hacer código más robusto, código que aproveche mejor los recursos y que no haga cosas al pedo, básicamente. Y por eso es esta clase. Vamos a tratar de ver un poco de cómo optimizar código para el hardware, que sea más eficiente. Esto ya lo van a ver en arquitectura, no importa mucho ahora, pero esto es básicamente un pequeño diagrama muy simplificado de lo que es un procesador. Un procesador tiene, como ustedes ya vieron, una pirámide de memoria, de acuerdo desde la memoria principal, de la RAM, hasta los registros, que a medida que nos alejamos del procesador, hay muchísimo más latencia, es mucho más costoso ir a buscarlo, pero a medida que nos acercamos al procesador, hacia los registros, tarda mucho menos ciclo de reloj y es mucho menor latencia. También es mucho más costosa esta memoria. Pero básicamente toda computadora de von Neumann tiene tiene cierta jerarquía de caché. Generalmente tiene un L1, donde separa lo que es dato de instrucciones. Tiene un L2, y si tenemos multicore, tiene un L3 o otra cierta arquitectura de acuerdo a cómo esté diseñado. Bueno, tiene obviamente un controlador de memoria y una memoria RAM. De acuerdo a lo que necesita el procesador, se cargan datos en las caché. Se divide, como dije, el caché de datos y de instrucciones. La única parte del procesador que realmente procesa es la unidad de float point y la unidad de enteros. Tiene dos procesadores, por decirlo. No quiero entrar en detalle,
pero uno es para float point y otro para enteros. El único stage donde se entra y se baja la memoria es load y en store, donde carga datos de la memoria de instrucciones hacia los registros y el store hacia la inversa. Y básicamente así es lo que funciona. O sea, llega la instrucción, se divide entre dato y caché, se detecta, decodifica el procesador qué tipo de instrucción es, que es un jump, es un add, que es carga los registros que tienen, como se acuerdan cuando vieron Assembler en Digitales 3, esa instrucción, en Digitales 2 y 3. Lo procesa de acuerdo a la instrucción que sea, carga los valores que necesita, lo procesa, lo guarda, y eso es todo lo que tiene que hacer. Obviamente, tarda muchos ciclos de reloj en hacer esto, ¿no? Ustedes ya vieron que cada componente electrónico switchea o hace una operación por cada clock. Tiene que pasar por todas las etapas que tiene el procesador, que se llama pipeline. Ya lo van a ver más. Y así es básicamente como funciona un procesador genérico. ¿Se entiende? Sí. ¿Sebastián? Estás muteado. Sí, estamos. Me di cuenta cuando dijo mi nombre que lo toqué sin querer, perdón. Ah, bueno, no hay problema. ¿Se entiende? O sea, esto es muy básico, no se asusten, lo van a ver bien en arquitectura de computadoras, pero es importante que entiendan que existe esta jerarquía de caché, que obviamente los tamaños de la L1 son más chicos que los tamaños de la L2, que la L2 es mucho más chica que la memoria principal, y obviamente, a medida que el dato está más lejos del procesador, es más costoso traerlo. O sea, tiene más latencia, es menos eficiente. Y bueno, se procesa y se guarda. Eso es básicamente todo el micro. Bien. Hoy, como les dije, vamos a ver computación serial. Que es computación serial cuando tenemos un problema. El problema lo dividimos en ciertas instrucciones. Y las instrucciones van de a una en el procesador, ¿no? Pero entonces ustedes me dicen, tarda mucho ciclo en reloj, ¿no? Y entra una instrucción por ciclo, más o menos, sí. Bueno, evidentemente esta entra y va a tardar una N cierto ciclo de reloj y ahí recién va a terminar. Y esto trae una serie de problemas que lo van a ver en arquitectura. Acá vamos a nombrarlos un poquito, pero básicamente entiendan que el problema se divide en instrucciones. Las instrucciones son las líneas de código de Assembler. El código, y que esto lo va procesando una a una. Bueno, ¿se acuerdan que acá este procesador tiene una serie de etapas, que son las etapas del pipeline? Lo podemos reescribir a esto como... estas son las etapas, las que están marcadas acá, instruction detection, etcétera, 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 no importa cuáles son, pero como les dije, por cada ciclo de reloj produce una. Entonces, cuando entra la instrucción 1, demora unos, por ejemplo, en 6 ciclos de reloj en salir la instrucción. Entonces, sería muy poco eficiente si cada 6 ciclos de reloj entra una instrucción. Entonces, lo que se usa es una técnica que se llama pipelining, en el cual en cada ciclo de instrucción metemos uno, porque aprovechamos los buffers y todo lo que tiene el procesador, para que cuando termina la instrucción 1, la etapa 1, pasa a la 2, y una vez que se ocupa la instrucción 1, la etapa 1, puede entrar la instrucción 2. Una vez que la instrucción 2 termina la etapa 1, entra la instrucción 3. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Con esto tratamos que lograr la panacea, que es que por cada ciclo de reloj tengamos una instrucción procesada. ¿Y esto sucede siempre? No. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en las cuales esto se altera, que no es tan bonito como muestra en este gráfico. ¿Qué pasa si estamos en un for loop? Venimos iterando sobre instrucciones, todas las instrucciones del for van una por una a esta cola, llegan al pipeline, en el procesador, y termina la condición o llega al fin y tiene que hacer un salto en memoria.
O una condición if, donde si el if es verdadero, continúa como si nada, pero si es falso, tiene que saltar como 10 líneas. Ahí se pudre todo y lo que hay que hacer es vaciar el pipeline. ¿Por qué? Porque en realidad se mete en una burbuja. Se denomina lo que es una burbuja, que es que en vez de la instrucción que tiene que ir, se mete una burbuja, como decían, tapeamos el pipeline, cambiamos todo lo que hay en los registros, viene esta nueva instrucción que es de las líneas, 20 líneas más abajo, porque el if dio falso, y se empieza a ejecutar de ahí. Eso es muy costoso también, porque hemos perdido un montón de ciclos de reloj en ese procedimiento. Se tiene que vaciar el pipeline y volver a llenarse. ¿Se entiende? Bueno, y así tiene un montón de problemas este pipeline, de esta forma, que, bueno, no es objeto de esta materia, pero es importante que se vayan enterando que existen y que hay que tenerlos en cuenta. ¿Cómo se mide el performance en un sistema de computación? Supongo que ya todos lo han escuchado. Lo que es el floating points operating per second, los flops, están los megaflops, los teraflops, los gigaflops, etcétera, son todas las medidas de esto, que son las operaciones de coma flotante por segundo. ¿Está? Esto tiene ¿Por qué mucho. son tan importantes, profe? Las operaciones. ¿Por qué son tan importantes las operaciones de puntos flotantes por segundo? Muy buena pregunta. ¿Por qué no las int, por ejemplo? Claro. ¿Por qué las pongo? Porque son las más costosas. Porque un float ocupa mucho más memoria, tiene una palabra mucho más ancha que una int. Los floats generalmente están en la IEEE no sé cuánto, puede ser Mantis, etc. Pero eso hace que sea la medida de procesamiento de un sistema. Incluso cuando ustedes ahora compran una GPU, O sea, aparte que no, en el hardware que resuelve una multiplicación de puntos flotantes, por ejemplo, muchas veces es un pipeline en sí mismo, no se puede resolver como directo, sí. ¿cierto? Como se resuelve una suma entera, por ejemplo. Suele Que tomar unos sumás cuantos 2 ciclos bits, de sacás reloj. el carry, digamos, sumás de vuelta, Sí. o sea, es como que no se puede hacer así directo. Tiene un cierto procesamiento que hace que no vaya tan lineal. Claro. Ustedes lo van a ver y van a implementar algo de eso en arquitectura probablemente. Pero esto tiene otra cosa. Operaciones por segundo en un sistema que tiene un clock de cierta frecuencia, todos sabemos que la frecuencia del hardware, del micro, no es constante, ¿no? Tiene un mecanismo en el cual baja o sube la frecuencia a la que está procesando, principalmente para ahorrar energía, porque eso lo ven en arquitectura, pero es el consumo y la disipación de energía que tiene que hacer un procesador es proporcional al cubo de la frecuencia a la que opera. Si ustedes, no sé si conocían, pero cuando salieron los Pentium 4, más o menos acá, un Pentium Prescott, año 2004, todos los micros estaban luchando, todas las compañías AMD y Intel estaban luchando por quién sacaba el monocore con mayor cantidad de clock. O sea, quién tenía el clock más alto. Estaban en 3,9, clocks altísimos, y tenían un fierro así de disipación terrible. Era un armatoste, consumían 450 vatios. Una locura. Era un horno. Era un horno. Por eso el paso siguiente al Pentium 4 Prescott fue el core, acá está el Core 2 Duo, pero no fue el Dual Core. En realidad tuve el Pentium 4, después tuve el Pentium 4 con Hyperthreading, con HT, que era con multithreading. Y recién ahí dijeron, no, paren, esto no escala. Cuando hicieron el Core 2 Duo y el Dual Core, bajaron. Dijeron, bueno, vamos a hacer, en vez de un Pentium 5, va a ser lo que eran Pentium 3 unidos. Y es el primer dual core, es eso, 2 Pentium 3 unidos. O sea, pegaron dos procesadores, básicamente. Pegaron 2 procesadores, básicamente. Y le bajaron la frecuencia. Pues tampoco podían disipar tanta energía. Fíjense hoy en día cuánto consume un micro. Claro, de hecho, si vos te fijas, por ejemplo, un procesador de
desktop más o menos común de Intel, a lo mejor te dice, sí, tiene el modo turbo que anda 4,8 GB, pero sí, eso, un core un ratito, digamos. Claro. Pero lo va a tener andando 4,8 GB. Claro, el prolongado. boost. ¿Qué pasa? ¿Lo cocinas? Intel Sí, Intel no, lo llama el boost. Es algo comercial, pero sí, es una técnica que inventó Intel para, en un microprocesador multicore, apagar cores o bajarle la frecuencia a core y levantar uno. Entonces disipa por área, porque bajó la frecuencia de los otros, pero es como dice Diego, no solo depende de tu disipador del micro, depende de la motherboard. Cuánto se banque la motherboard levantar esa frecuencia. Los servers también tienen esto. Y bueno, también le pasó lo mismo, pero están diseñados para que por más tiempo puedan mantener ese boost. Para entregar esa frecuencia tiene que aumentar la tensión de la placa madre Sí. que suministra el micro. Claro. Y aumentar el clock. Bueno. Bueno, cuando ustedes compren una GPU van a ver que está esta medida. Pero también está la de int. Y van a ver en int 8. Int 8 tiene tantos megaflops, tanto procesamiento, los int de 16 tanto, int 32 tanto, los puntos flotantes tanto. Y es por una medida medianamente estándar. Y lo que decía con respecto a la frecuencia, se toma de la frecuencia base del procesador. O sea, a la frecuencia nominal, no al boost. ¿Qué es un benchmark? ¿Entiende lo que es un... ¿Qué me puede decir que es un benchmark? Una prueba de rendimiento. Exactamente. Vienen de dos tipos. Es muy común cuando se compra un clúster nuevo, un sistema de cómputo grande, se publica con un benchmark. No sé si todos conocen la página Top 500, donde se muestran los 500 equipos HPC, sistema HPC más potente del mundo. Pero hay un benchmark básico que da esta gente de Top 500, donde todos los servers apenas se instalan, se computan ese número y dicen, yo tengo tanto giga, triga, tera, flops. HPC es High Performance Computing. Computación de alto rendimiento. Son los sistemas que, como dijimos recién, que son los que son servers, pero no servers para servicios, sino servers preparados para cómputo. Es muy distinto lo que es un server para un servicio web, para un web server, de lo que es para estos sistemas de cómputo. No sé si saben, en la universidad existe algo que se llama el CCAD, el Centro de Cómputo de Alto Desempeño. Hay varios clústeres ahí. Hace poco se compró uno bastante importante, que invirtieron, creo, $300.000, algo así. Y todavía no lograron terminarlo para hacer el bench. Llegó en pandemia, pero bueno, están hace 2 años, está terminado de tunearlo, porque es muy complejo tunear el coso. Pero hay distintos tipos, se llama Impact, Stream, Fast Fourier Transform, hay distintos tipos, pero son bastante mentirosos, ¿no? Porque son benchmarks preparados para esos sistemas y te dan un valor de procesamiento que vos cuando lo vayas a usar no te va a dar. ¿Por qué? Porque vos no estás usando el modelo o el software de modelamiento o el algoritmo mejor hecho como está hecho este benchmark, sino que va a ser más o menos. Generalmente en los clusters se utilizan suite software, ya sea su libro propietario, pero son paquetes de software que se corren. Entonces vienen lo que son las application benchmark, entonces tiene más sentido decir, esta aplicación en su versión tanto, en este hardware escala así. Cuando lo corro en 2 cores da así, cuando lo corro en 20 cores da así, cuando lo corro en 20 nodos con 200 cores da así. ¿Está? Eso tiene más sentido que hablar de sistemas. Pero es cierto, el que está en el top 500 es del primer tipo. Pero lo importante es más ver cuánto mi aplicación escala, el término escalar es
si es lineal, a medida que yo aumento la cantidad de cores, el performance. O sea, si yo en un core me demoro un segundo, cuando lo corro en 2 cores me tiene que tocar 0.5. Cuando estoy en 4 cores, 0.25. Esa es la escalabilidad. O sea, un concepto que ya lo vamos a ver cuando entremos a la parte paralela, no ahora. Pero bueno, básicamente quería que entiendan estas dos cosas. ¿Cuál es la medida de performance y qué son los benchmarks? Este es un ejemplito que encontré por ahí, medio viejo. Fue desde el primer Core i7 del 2009. Que, como les dije, esto es un procesador desktop, ¿no? El Core 2 Duo también es un procesador desktop. Este de NetBurst es el Pentium 4, la arquitectura del Pentium 4. Y este es un procesador super escalar para cluster, justamente para cómputo. Y lo que muestra acá es cuánto es el benchmark, cuánto es el performance, de acuerdo a cuánto crece el problema en tamaño y dimensiones del vector. ¿No? Entonces, podemos ver que el Core 2 Duo y el Pentium 4 se comportan bastante similares hasta que el problema empieza a crecer bastante y ahí el Core i7 performa un poquito mejor. El NetBurst es obsoleto ya para esta época, anda bastante mal, pero el procesador NEC, que es un procesador preparado para cómputo científico, tiene un comportamiento, un logaritmo. Realmente anda mejor para cuando más grande es el problema. Entonces, justamente eso es lo que quería decirles, que hay procesadores de todo tipo. Los procesadores que son para desktop no son para cómputo intensivo, así como tampoco se bancan la frecuencia de turbo boost mucho tiempo. Tampoco están optimizados ni tienen sobre todo los sets de instrucciones que tienen, y por ahí tampoco los componentes del procesador que necesitan para hacer cómputo científico o cómputo de alto desempeño. Pero, si el problema es chiquito, sí, anda perfecto. Por un ratito de tiempo, por un corto tiempo, no se la banca. ¿En qué se destaca el procesador de cómputo científico? O sea, ¿cuál es la diferencia arquitectónicamente con el Cómputo otro? vectorial. Básicamente la diferencia es cómputo vectorial. Tienen unidades que, bueno, pensaba darle un poquito más de esto en la clase que viene, cuando veamos paralelismo, pero tienen, Intel la llama ABX, son un set de instrucciones y hoy en día realmente son set de instrucciones de 512 bits hoy, que son una bestia. Tipo similar a lo que hace la GPU, sería. Exactamente, es la competencia de Intel para no perder tanto mercado con la GPU. Igual ya lo ganó. Intel hace unos 5 o 7 años, Nvidia estaba tratando de ganar el mercado de High Performance Computing. Existía un gran problema, pero gran problema. Hay un montón de código, montonazo de código escrito para x86. Pasarlo a GPU significaba reescribir todo ese código a CUDA. Y es algo extremadamente costoso. Yo cuando trabajaba en el laboratorio de hidráulica trabajaba con un modelo que tenía 3 millones de líneas y era un monstruo. Nvidia puso un montón de guita a un montón de universidades para que empiecen a migrar el código de este modelo a GPU y pudieron algunos modulitos. Pero el core del modelo, jamás. Es muy costoso. Y así ganó Intel. ¿Qué hizo Nvidia? O sea, el de Nvidia anda mejor, pero muy costoso migrar el software, digamos. Claro. Estamos en el caso de que si corres el software ahí, estás desaprovechando el hardware. Claro. Ahí Intel sacó algo entre medio que está en el laboratorio de computación, que, bueno, los chicos acá, no sé si Diego vos tuviste oportunidad de jugar, se llamaban... ¿Vos jugaste con la Xeon-Phi, Diego? No, eso no. No. Bueno, Julián Morales sí. Era un coprocesador, o sea, un procesador que vos le añadías a tu compu a través de una interfaz PCI.
en el cual vos te lo guiabas y tenía, creo que 64 cores. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ahí Intel estaba intentando explorar el multi-many-core, no los multicore, porque incluso los procesadores estos de científicos recién hoy están empezando a estar en los 60, en los 120 cores. En esa época tenían 12, 16, 8. Y por primera vez sacaron un chip que era enorme, obviamente, con 64 cores. 64 y 96 creo que tenía. Había 2 versiones. Pero vos te conectabas por SSH a la placa, como si fuese otro host, un server externo, y tenías que recompilar el código ahí, pero era x86 todavía, porque ese Xeon Phi era de nuevo, hicieron lo mismo que cuando hicieron el Core 2 Duo. Agarraron el Pentium 3, lo pusieron un montón de Pentium 3 en un die, vieron cuántos entraban, armaron la estructura de jerarquía de memoria y vieron más o menos cómo funcionaba. Después de eso lo llevaron a un core, o sea, un chip. El CAD tiene un clúster con estos chips, Xeon Phi. Estos creo que también son de 64. Pero ahí nomás Intel ya lo dio de baja. Lamentablemente lo dio de baja, pues se dio cuenta que ya lo había ganado y que Nvidia no iba a poder entrar a este nicho de computación científica. Sí pudo entrar por otro lado, por Machine Learning, Computer Vision y toda esa área, y sí pudo Nvidia entrar. Y eso de los multiplicadores que decía recién, ¿se armaba tipo como una especie de FPGA o ya venía armado así con todos los cores juntos? No, ya venía. Ah, ya venía así, listo. Sí, sí. Era un chip armado. ¿Y cómo se hacía, digamos, si tenías que recompilar el código, digamos, tenía un compilador propio y Tenía un compilador propio con unas librerías propias y unos flags que no me acuerdo qué eran. Entonces te dividían la parte paralela, digamos, en 64 y te lo procesaba todo en 64 cores al mismo tiempo, más o menos. Claro, más o menos, a muy baja frecuencia. Tenían 900 megas, 1.3 gigas, algo así. Era muy baja frecuencia. Bueno, ya hablamos de lo que es un benchmark, ahora vamos a hablar de lo que es un profiling escalar. ¿Qué es un profiling? ¿Qué me puede decir? No, está ahí escrito, en ese sentido. Profiling es la recopilación de información sobre el comportamiento de un programa y sobre los usos de recursos. ¿Sí? Es decir, un programa que nos permita recopilar información del comportamiento de un software particular y sobre cómo este software consume los recursos. ¿Cuál es el recurso que más nos interesa? Obviamente es el tiempo, pero también nos puede interesar, o sea, el tiempo de ejecución, cuánto tiempo tarda en procesarse, pero también nos puede interesar un poco cuánta memoria utiliza, hizo todo lo free, hay un link de memoria, cuál es el I/O. ¿Qué nos permite esto? Establecer los requerimientos de nuestro software. Y esto nos permite, de una forma, saber cuáles son los requerimientos mínimos de hardware que necesita nuestro software para correr. Entonces, lo diseñamos en la compu y le hacemos un profiling y decimos, bueno, ¿tenemos suficiente RAM para correrlo en un embebido? Y no sabemos, hay que hacer un profiling. O lo voy a correr en una VM. ¿Cuánto por memoria, cuántos micros tiene que tener esa VM? Todo ese tipo de preguntas. ¿Cómo se hace el profiling? Generalmente se trata de encontrar lo que se denominan hotspot, que son aquellos valores de los recursos y aquellas zonas donde los valores de los recursos exceden algún umbral que deseamos que no exceda. Entonces, si vemos que una función demora mucho tiempo, bueno, es un hotspot. Vemos una función que consume mucho RAM y constantemente creciente el uso de RAM en esa función, bueno, también es un hotspot. ¿Se entiende? Bueno, por suerte. Una cosita de por qué es importante usar un profiler, ¿no? Usted agarra un software que tiene 1 millón de líneas de código y lo querés optimizar a ojo, no podés ni pedo. Necesitas una herramienta que te diga, bueno, los lugares donde demora mucho la ejecución son más o menos acá, ¿no es cierto? Les permite otra visibilidad, digamos, que analizándolo con el ojo no la va a poder ver nunca.
Diego, ¿esto lo hace de manera estática o básicamente lo vamos corriendo, vamos haciendo cada cosa y que el programa, o sea, le estamos pasando información? Es en ejecución. Es un análisis dinámico. O sea, básicamente tenemos que probar todas las características que tenga nuestro programa y el profiling va a ir reuniendo información y nos va a decir más o menos en qué código está. Exacto, a medida que ejecuta, digamos, va a ir analizando el comportamiento. Qué bueno. Existen muchos profilers, pero bueno, hay uno que es más utilizado porque viene en toda distro, básicamente porque está disponible en GNU Utils, que es GNUProof. También Intel, hay muchos. El Intel también tiene uno que se llama BTunes, que está muy bueno. Ustedes con la cuenta UNC pueden tener una licencia gratuita de todas las suites de Intel. Eso incluye los compiladores, etcétera. No vamos a entrar en el detalle de compiladores, pero para este práctico es suficiente usar GCC y GProof, pero si ustedes quieren usar el ICC de Intel y con el BTunes de Intel, también es extremadamente válido. Permite utilizar, ¿sí? Sí, una pregunta. Si, por ejemplo, tuviéramos un programa y lo compilamos con GCC y después nos vamos a un compilador de Intel, ¿podríamos llegar a ver mucha diferencia entre el tiempo de ejecución de un programa? Sí. Eso. En un procesador Intel, sí. ¿Por qué? Porque Intel nunca te dice qué bien que hay ahí abajo. Son unos guachos. Tienen el compilador tuneado para su procesador porque saben lo que tienen. Que lamentablemente no comunican todo. Pero es la única. No es mucho, ¿no? Yo este modelo que utilizaba en el laboratorio de hidráulica tiene un tiempo de ejecución en un clúster de 1 hora. Con GCC me duraba 1 hora 20. Es mucho. Es mucho. Vas a 24 horas, ya tenés medio día más casi. De todas formas, es como... Es un poco una ciencia y un poco un arte esto, ¿no? Muchas veces es probar. Probar y ver qué anda mejor. O sea, no es que necesariamente va a ser mejor el compilador de Intel que el otro. Un estudiante hace 4 años me tapó la boca cuando con GCC logró en el laboratorio práctico 2 de OpenMP muchísimos mejores tiempos con GCC que con el compilador de Intel. Muchísimos, pero era una bestia, era un 60% más rápido. Realmente le sacó el jugo. Es cierto, saber sacar el jugo al compilador, porque el compilador tiene un montón de configuraciones. Si ustedes entran al manual de GCC, es gigante. Hay un montón de flags. Podés hacer que funcione muy bien. Bueno, GProof nos permite hacer 2 tipos de profiling. Uno que es function profiling, que tiene que ver más que ver como qué sucede con cada función. Después mide los recursos en cada función, los tiempos de ejecución principalmente. Y CalGraph profiling, que es un profiling de acuerdo a las veces que se llama cada función, desde qué función se llama y todo ese tipo de cosas. Lo único que hay que hacer, es compilar con la flag -pg. Esto nos va a generar un archivo, que es un binario, que no es human readable file, pero por suerte la misma herramienta GProof nos ayuda a generar un informe en TXT que se puede hacer. Vamos a ver un ejemplito de esto. Si es que me deja. Bien. No ven la terminal, ¿no? No, se está compartiendo solo la firma.
Yo puse pantalla. ¿Por qué me comparte solo la filmina? A ver. Ahora sí. Ahora sí, esperen que lo agrando un poco. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Sí, ahí sí. Buenísimo. Tenemos básicamente un par de archivitos acá. Vamos a abrir, por ejemplo, el test gprof que tiene. Tiene una función main, en cual hace un loop hasta 255, 255, 255. Y luego ejecuta la función 1 y función 2. Función 1 lo que hace es nuevamente ejecutar un loop for bastante grande y llama a new func 1, que está en otro archivito, y luego llama función 2, que hace nuevamente lo mismo, nada más que imprime inside function 2. ¿Qué hay adentro de esta otra función? Está en este new file, que hace exactamente lo mismo. Trata de dar un montón de vueltas y imprime inside function 1. ¿Entiende? Tenemos un makefile armado rápido así nomás, que lo que tenemos que hacer es, como obviamente somos GCC, que tenemos que avanzar el flag GCC, lo compilamos, y esto nos va a generar un archivo que se llama gemon.out, por el flag FC, que con este comando de gproof, podemos sacar el gproof, el binario y el archivo, podemos sacar el txt, que en esto lo vamos a ver y nos va a dar información legible por nosotros. Make. Ejecutemos. Voy a hacer un poquito más ancho. Profe, ¿qué resolución tiene? 4K. Está un poquito, ahí ejecuta la function 1. Son solamente for loops, ¿no? No está haciendo nada de nada. Es simplemente para demorar un poquito de tiempo para empezar a ver un poco qué nos tira gproof. Gproof. Profe, perdón, me perdí, capaz no escuché, pero la idea de gproof es que lo corre varias veces al programa o no, para sacar una estadística, ¿no? No hace estadística. Ah, ok. Tengo entendido que no. Diego no hace estadística, ¿no? No. No, es un run. Vamos a ver ahora. Bueno, obviamente está el que conocemos el make y generó este gemonote, que este moco no tiene nada legible. Entonces, ejecutamos esta línea que, como vimos, ejecutaba gproof, el nombre del ejecutable, el binario este raro que generó y nos genera un análisis txt. Entonces ahora si abrimos el análisis, ¿qué nos da? Recuerden, habíamos visto que
acá me fui a una filmina más adelante. Había dos tipos, Function Profiling y... Había Function Profiling y CalGraph Profiling. Lo primero que nos muestra es el Function Profiling, donde lo bueno es que también nos tira qué significa cada columna, nos tira la documentación junto. Nos dice, bueno, que time es el porcentaje de tiempo del total de la ejecución del sistema, por eso si ustedes sumamos esto da un 100%. Luego Accumulative Seconds nos dice, bueno, la totalidad de segundos que tardó la ejecución. A running number of seconds accounted by this function and this listed above it. O sea, para esta función, Es la ¿cuánto? Es la suma del todas las anterior veces. con esa y el otro es el valor que demora esa función. Y esta es la self. Luego la cantidad de llamadas, acá como no hay nada, no hay ninguna iteratividad en llamadas a funciones, o sea, o no se llama ninguna función en for loop, ni nada por el estilo, hay una sola llamada para cada uno. Este es el número de segundos que demoró la función propiamente dicha, esta función. Y esto es las calls sobre la cantidad de segundos que demora la función, que acá como C sobre 1 da exactamente lo mismo. ¿Se entiende? O sea, por eso también es muy importante funcionalizar un software, ¿no? Sobre todo cuando vamos a querer funcionalizar. Como dijo Diego, si tenemos un código que tiene 1 millón de líneas y corremos esto, no vamos a tener que encontrar el hotspot línea por línea, sino que esto nos va a dar una idea de, al menos entre el recurso tiempo, cuál es la función que demora más tiempo. Y en esa deberíamos chequear el ojo y ver cómo optimizarla. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, una El consulta. otro... Sí. ¿Cómo te das cuenta que ya está optimizada? Que no se puede optimizar más, que no puede hacer más código más. O sea, ¿hasta qué punto decís para? Ah, buena la pregunta. Nunca está ese límite. Es lo Límite ideal. del cielo. Claro, es lo ideal. Podés llegar pero- hasta assembler inline, ¿no? No, pero siempre vas a poder refactorizar algo del código. Siempre vas a poder modificarle algo para optimizarlo. Creo que sí, obviamente, técnicamente hay un límite. Pero escribir código es algo tan poco técnico a veces y tan creativo que de acuerdo a la cabeza de cada uno va a ser el límite. Porque de acuerdo a cómo usted estructura en su cabeza la lógica y cómo usted en su cabeza estructura el pensamiento de cómo resolver un problema es el límite. Igual, pero sí, eso, obviamente. eso Si sería. llegamos a un momento donde un proceso tiene un costo, se llama ciclos por instrucción. Es una medida de performance. Si vemos que por cada ciclo de reloj se genera una instrucción, eso significa que el software es técnicamente inmejorable. Sí, igual, o sea, el límite es lo que te sirva, digamos, lo que te da falta. Sí. Por ahí es como, mira, vamos a decir, mira, tengo esto que me demora 1 hora y necesito que, no sé, que demore menos de 30 minutos. Y bueno, ya hacer la optimización que hagas y si llegaste a cumplir con eso, está bien, digamos. Quizás podrías hacerlo más rápido, sí, no sé, es como tenés que ver la relación ahí costo-beneficio, digamos, de seguir optimizando y toqueteando cosas pero de manera teórica siempre podrías mejorar un poquito. Sí. Pero eso, en la medida teórica no hay límite. El nivel técnico va a ser el momento que tengas IPC1. Por cada ciclo. Incluso, hoy hay procesadores que permiten tener un IPC mayor a 1. Pero bueno, eso es más complejo y es otro tema. Bueno, y este es el otro gráfico que era más el Butterfly o a nivel funcional de CalGraph, que tiene que ver más cada una de estas filas es de acuerdo, está analizando una de las funciones y hace un análisis de
cuánto es el tiempo total que consumió esta función. Obviamente el main es el 100%, es y sus hijos, el 100%, y llamó una vez a la función 1 y una vez a la función 2. En cambio, si vamos a la función 1, te dice cuál es el porcentaje total del programa se terminó ejecutándose por él y las funciones que llama él. Bueno, te dice justamente cuánto demora, cuántas llamadas hizo cada uno, cuál es la relación con las otras y cuánto es el tiempo de cada una de estas, de las children y el total. Y así con todo. Esto es muy útil, no ahora en un programa tan simple como esto, pero cuando tenés en un for loop que llamas millones de veces a una función, como hemos visto antes, un salto en el program counter, ya sea por un jump producido por llamar una función o cualquier otra cosa, es una penalidad de performance muy grande. Hola, ¿cómo andas? Sí. Acá Lorenzo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Tanto tiempo. Bienvenido. Gracias. Che, un comentario con eso que por ahí también está bueno para analizar. Me parece que el gprof lo tenía, si no otros profilers lo tienen, es poder analizar, bueno, también qué cantidad de llamadas a sistema está haciendo el código que estás ejecutando, que también le agregan muchísimo al costo de la ejecución que estás haciendo. Totalmente. La idea es darle un pantallazo y que los estudiantes se pongan a experimentar y buscar todas las métricas importantísimas que tiene los distintos profilers, ¿no? Sí, yo porque por ahí, digamos, con las funciones estas que uno sabe más o menos, que capaz en un entorno mucho más grande es un poco más complicado, pero uno sabe más o menos las funciones que llama y por qué la llama. Pero bueno, capaz de golpe tener una función que te demora muchísimo tiempo, no sabes por qué, parece re simple y en realidad es que estás haciendo 1000 llamadas sistema ahí adentro que te cuestan todo ese tiempo y no parecía. Sí, más si esa llamada es bloqueante y está esperando por un recurso de hardware, es la muerte. Claro, lo que a veces aparece en los TP, por ejemplo, es que, no sé, llaman un write adentro de un for que va escribiendo de a un byte. Más allá que eso después te va feriado, digamos, en la librería, que eso tenga alguna, pero que eso es mejor tener todo el dato y después escribirlo todo de una, por ejemplo. Que estar haciendo llamadas al sistema todo el tiempo con datos parciales porque sí. O cosas así. Pintó hacerlo en ese momento. Claro. Sí. Sí, es muy, muy importante lo que dicen los chicos. Ya vamos a ver un poquito más de qué variables nos puede dar o qué información nos puede dar tanto el micro podemos nosotros obtener. A ver, TP2 de SO1, terrible. No se preocupen que cuando nosotros vemos los trabajos que nosotros hicimos, por ejemplo, ¿cómo se llama este algoritmo de estructura de datos? Por Dios, me quiero sacar los ojos, ¿no? Yo no me atrevería a ver ese código. No se preocupen que ustedes están creciendo y es parte del crecimiento. No, y no se preocupen que cuando estén, digamos, seguramente acá hay muchos que ya están laburando y lo deben saber, y cuando estén laburando en algún lado van a ver código de gente picante que también es un asco, digamos. Van a ver cosas asquerosas todo el tiempo. Sí. Porque a lo mejor es algo que se hizo rápido, que no le salía y lo hizo como pudo, y ustedes un también hotfix de algo que estaba caliente, que el cliente se quejaba, sí, se hace como se puede. Claro, o sea... Totalmente. Deuda técnica, en todos lados. Sí, van a ser chanchadas toda la vida, digamos. Pero bueno, la idea es tener estas cosas como en background, ¿no es cierto?, en la cabeza y decir, bueno, antes de hacer algo, veo si lo puedo hacer un poquito más eficiente, digamos. O no hacer cosas que ya sabes a priori que van a ser malas. Exacto. Bueno, la idea es que conozcan esta herramienta, hay muchas otras, hay muchas métricas más, algunas las vamos a nombrar, pero hay un montón. Desde que te da el propio procesador y otras que podemos ir tomando nosotros. Bueno, esto es una de las cosas que el hardware nos da contadores, el cual nos puede dar información.
que es el número de transacciones de bases, Cache Line Transfer. Muchas veces se cree que lo más penalizante es en realidad las cache misses, pero las transacciones a través del bus son más que las cache misses, hay más que esas. Tienen bastante penalidad. El número de load y stores, como dijo Diego, hacer un save en cualquier lado porque sí no tiene sentido. También, obviamente, que disminuir, nos pueden dar el número de operaciones de punto flotante. Los MIP predicted branches, esto es porque ya lo van a ver en arquitectura, pero el procesador tiene un predictor de saltos. O sea, para aprovechar mejor este pipeline y que no esté vacío cuando hace un jump, puede hacer una predicción. Se puede jugar, decir, no, yo creo que va a continuar, o no, yo creo que va a saltar. Y meter en caché todo lo que continuaba, pero puede ser que se equivoque. Entonces, bueno, todas estas mis predicted branches tienen una alta penalidad. Se producen esto lo que se llaman los pipeline stalls, que cuando se le mete, hay que cambiar todo el pipeline, hacer un cambio de contexto, hay que cambiar todos los registros, y es muy costoso. Y también nos puede dar información sobre el número de instrucciones ejecutadas. Una cosa que quiero agregar un toque. Lorenzo, con lo que vos estuviste laburando, la optimización que estuviste haciendo, ¿cuántos años tenía ese código? Era código que tenía, no sé, arrancó hace 10 años y lo tocaron, no sé, cientos de personas y cada uno hacía las cosas como le parecía. Bueno, ¿a qué quiero llegar con eso? Tampoco tenés que escribir el código pensando en que sea de la forma más óptima. Lo optimizás cuando tenés un problema, digamos. Hace 10 años eso no generaba un problema. A lo mejor mañana sí. Se optimiza cuando aparece el problema muchas veces, no estar optimizando cada cosita que hacen, invertir tiempo en eso que por ahí no tiene sentido, digamos. Lo ideal es que ustedes generen un background en el cual automáticamente ustedes traten de hacer diseños de software más óptimos, sin que esto requiera un tiempo extra. Claro, puede ser que tu problema en 10 años no sea tu problema. En la empresa que yo estoy trabajando, el pipeline que trabajamos, cuando yo entré hace 2 meses, tenía gran parte del código en Smalltalk. Era la muerte. Lo primero que hicimos es borrar todo ese Smalltalk a la mierda. Pero sí va a pasar eso. Ustedes siempre van a tocar código y a optimizar código de gente que lo hizo hace mucho en otro contexto. Y bueno, hay que adaptarlo. El código es algo vivo. Nunca el código está terminado. Siempre tiene que tener modificaciones, ya sea porque se actualizaron las librerías del sistema y tenés que adaptarla, o hay que crear un nuevo feature, o lo que sea. Todos los software están vivos. Si el código se detiene, perece. Porque queda out of dated, la librería no está más soportada, lo que sea. El código que no está vivo muere. Algo que quería remarcar, que el número de instrucciones ejecutadas, que es un valor que está en el micro, no es lo mismo que ciclos de reloj, porque el procesador también nos puede dar la cantidad de ciclos de reloj que ocurrieron desde que se prendió. Y como le dijimos antes, la panacea es que logremos que sea 1-1. Hoy, como les dije, hoy hay procesadores que logran que sea mayor a 1, pero lo que tenemos que lograr es que esto sea lo más cercano a 1. Optimización. Acá, por favor, Lorenzo, comenta todo lo que quieras. Hay optimizaciones que son de sentido común. No estoy viendo el chat, pero veo que está quien escribiendo. A ver si... Bueno. Levanten la mano, antes de escribir el chat, hagan los comentarios. Es tan importante, no se agarra más. Bueno. Realmente hacer menos trabajo es algo que parecía ser que sea intuitivo, pero no siempre lo es. Por ejemplo,
Este es un código cualquiera, un pseudocódigo que no importa, que hace un do for y compara contra una condición, todo el tiempo va comparando si, pongamos que sea una matriz, que le pasamos a una complex function que hará unas cosas, si su valor resultado es menor a un threshold. Y el threshold, si esto ocurre, cambiamos un flag a false y no hace ninguna otra cosa. Y solo va a cambiar en este sentido este código. Entonces, ¿qué pasa si cuando i es igual a 1 se cumple esta condición? Después no importa la cantidad de veces que lo vuelva a cumplir. Este código ya se va a haber ejecutado y nunca va a cambiar su estado. ¿No? ¿Se entiende? Entonces podemos agregarle el return, el exit, lo que sea, justamente inmediatamente después y cortar el loop. Entonces, esto hace que se ejecuten mucho menor veces y que se ejecuten mucho más rápido. Pero pensar esto siempre, o sea, siempre hay que tener en cuenta es cuál es la forma de que se ejecute la menor cantidad de veces el código que estoy tratando de ejecutar. Por eso dice do less work. ¿Se entiende? Sí. Hay que tratar de... Yo trabajé mucho trabajo todavía en mi trabajo actual con muchos físicos, astrónomos, etcétera, que generalmente saben modelar el mundo, pero no saben cómo llevar ese código que modela el mundo a producción. Porque es totalmente ineficiente, crashea todo el tiempo. Pero bueno, ellos por lo general utilizan funciones matemáticas complejas, que es cierto, a veces no hay escapatoria, pero hay que tratar de no utilizarlos. Tengan en cuenta que las compus están más que nada optimizadas para hacer sumatoria y multiplicaciones, no es nada más. También la forma de escribirlo, de acuerdo a cómo lo interprete el compilador particular que ustedes lo utilizan. Por ejemplo, el compilador puede ser que si queremos elevar x al cuadrado, este x cuadrado nos lleva a generar el compilador un exponencial más logarítmico y lleva un montón de tiempo, pero hacer esto lo entiende mejor y lo resuelve mejor y es mucho más rápido. Hay que siempre pensar en este tipo de optimizaciones y siempre pensar que las librerías, si bien es cierto que hay librerías muy optimizadas de matemática, sobre todo Intel tiene ese fue el nombre, Limpac, la librería Limpac, que tiene un montón de optimizaciones de funciones matemáticas optimizadas, matemática compleja, y preparadas para el paralelismo. La más .h no tanto. Sí, otra cosita. También tener en cuenta qué tipos de datos vamos a usar, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, esto de los ABX, digamos, los procesadores Intel, bueno, tiene un pedacito de hardware que te puede hacer, suponete, no sé, 8 enteros de 32 bits, sumarlos en paralelo con otros 8, o podés, si usás de 16, en vez de 8, podés sumar 16 de un solo tirón. ¿Cierto? Entonces, pensar en qué tipos de datos también estamos usando, en qué precisión necesitamos y demás. Es muy común sobredimensionar las variables. Es muy común. Siempre hay que tener en cuenta, es muy útil tener en cuenta cuáles son los valores que puede asumir una variable, cuáles son los límites, y de acuerdo a eso definirle qué tipo de variable. Igual el compilador no se encarga de optimizar eso, ¿no? No, porque vos pensás que el compilador no puede saber en el momento de compilación qué variable va a tomar, qué valor va a tomar eso en el momento de ejecución. Vos sí lo podés saber porque a lo mejor, bueno, tus datos están restringidos a un rango o lo que sea, ¿entendés? Sí, entiendo. Claro, digamos, olvidarse de poner todo double por las dudas y pensar que se va a resolver porque, digamos, es lo peor que podría pasar para el compilador eso.
Me imagino que debes haber visto bastante de eso, ¿no? Sí, demasiado. Es que sí, me pasa con los físicos definen todo double, porque, bueno, anda, y no le va a tirar nunca, porque le ha pasado alguna vez que con un float no le alcanzó, entonces dice todo double. Y sí, pasa. Y, muy loco. por ejemplo, ¿vale la pena hacer eso con, o sea, estar eligiendo, no sé, para un for? Nunca en mi vida usé un short int, ponele, por más que sea chiquito el for, o sea, debería usar un short int ahí. Es que justamente, o sea, si vas a hacer algo chiquito, probablemente no afecte en el todo, digamos. Claro. ¿Entendés? O sea, después vos si agarras y ves, che, tengo esta función que hace este for y me está haciendo todo lento, se está comiendo mucho, bueno, ahí analizás, digamos, qué te conviene. Por eso digo, no es que en cada variable que vos hagas te vas a poner a fijar si necesito. Claro. Si vas a hacer, por ejemplo, una matriz de cosas que no pueden exceder un valor de 255, no la hagas de int32, digamos. La podés hacer de algo que te ocupe menos bit, vas a poder aprovechar las operaciones vectoriales que mencionaba Agus, mucho mejor, porque bueno, acotas un montón o sabés que tu rango de valores está acotado y usás variables que ocupan menos espacio en memoria y bueno, justamente pueden aprovechar las instrucciones vectoriales. Genial, entiendo. Igual, también hay procesadores más nuevos que tienen más overhead al trabajar con números más chicos que con números, o sea, digamos, no grandes, pero sí de un tamaño medio. Por ejemplo, en procesadores nuevos, ya trabajar con 16 bits, o sea, lleva más trabajo que, por ejemplo, con 32. Es como que le da un overhead a las operaciones también. Yo escuché algo parecido con el float, que internamente después lo convierten a double, entonces, nada, que exige un trabajo extra porque tienen que convertir la variable de float a double. Bueno, el práctico va a tener la oportunidad de jugar con eso y documentarlo. Es la idea. Que ustedes se den cuenta y jueguen a ver qué es mejor y qué es peor. Continuemos. Shrink the working set. Siempre es no solo shrink, sino saber separarlo, saber acotarlo. Yo me acuerdo de hace 2 años, el año pasado, habíamos dado una imagen en un archivo que se llama formato NetCDF, que es una matriz, básicamente, de una imagen del planeta Tierra, de un satélite, y la Tierra es redonda, ¿no? Pero la matriz era cuadrada. El problema es que todo fuera del círculo era no data. ¿Estás seguro que la Tierra es redonda, no? Redonda era, plano no lo sabemos, pero redonda era. Y sí, no era lo mismo recorrer toda esa matriz teniendo en cuenta los límites de la Tierra y hacer un montón de operaciones al pedo que hacer alguna lógica en cuanto a cómo procesar esa información. Hay que utilizar un concepto muy importante que es localidad de memoria, localidad espacial de memoria, que es, hay que ayudarlo al procesador a que los datos que vamos a utilizar en el corto plazo estén en caché antes de que sean necesarios. Porque cuando no están en caché, ahí, bueno, el procesador tiene que ir a buscarlo a memoria, tiene que pedirlo y dar un montón de ciclos de reloj en traer eso. Un montón, es muchísimo. La mayoría de eso ya con los flags de optimización ya se resuelve prácticamente solo también. Salvo que sean datos, pero lo que esté en un depende del problema. Depende de cómo vos, programador, resuelvas el problema. No basta con los flags de optimización del compilador. Te juro que si querés lo podés hacer para que no te pueda optimizar eso. Claro. Si le erras bien fiero.
Te sale al revés. Pero las operaciones con matrices y los ciclos for y todo eso ya de cajón, o sea, es difícil que vos puedas optimizarlo más que el compilador, por ejemplo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Agarra el mismo código que recorre una matriz hacia algo, copialo y pégalo y adaptalo en Fortran y en C y decime cómo anda. Más allá de que el compilador de algo pueda ser un poco mejor que lo otro. Usar el Fort y el GCC, no va a haber diferencia. Fortran anda mucho mejor que C. Y por eso todo el código científico está en Fortran. Claro, pero al mismo tiempo las matrices se guardan distinto en la memoria, ¿no? También. Entonces, si vos la recorres de la misma forma en los dos lados, contame de qué te sirve. A eso iba, digamos. Bien. Sí. Bueno, no spoilees mucho eso. Tiro la punta, Téngalo en cuenta. Puede ser útil a veces tratar de dividir el problema en los tamaños más pequeños, cosa que le podamos aprovechar la localidad espacial y que en caché siempre esté los datos que voy a utilizar. Y esto de los ajustes variables es lo que venimos hablando recién. No siempre es reset double. No siempre. No conviene. Bueno, estas son las de common sense, o sea, cosas que visualmente te podés dar cuenta y cosas. Pero hay un par de técnicas que se utilizan para pequeñas técnicas que generan un gran impacto. Una muy utilizada se llama loop unrolling. Por ejemplo, esto es un for entre 1 y 100, que es común y corriente, cada uno cuántas veces se va a ejecutar do stuff. ¿100? 101. Sí, ¿qué hacer? Y ¿Cuántas veces vas a saltar? Decís vos? ¿Hasta 99? Sí. ¿Son 100? Sí, perdón, los jumps. Yo me confundí con los jumps. Perdón, mala mía. Al cambio en esta, te ve lo que hacemos. Simplemente hacemos lo que sea lo mismo, nada más que no le definimos cuándo hacer la incrementación. Le incrementamos dentro del for y lo ejecutamos 10 veces. Esto se va a ejecutar 10 veces. Va a haber 10 jumps contra los 101 jumps. Y por los que les expliqué antes, esta técnica que se llama loop unrolling es básicamente eso. Es unrollear el for de alguna forma que haga menos jumps y sea más eficiente. Porque como habíamos visto, si el pipeline tiene un jump y no lo predice bien, es una penalidad muy grande. Una cosa que pueden probar es hacer un for que recorra, no sé, una matriz, lo que sea, y que el valor límite, que en este caso es 100, probar ponerlo con un define o ponerlo así hardcodeado, o que el valor lo tomen, no sé, por un argumento del programa. Que sea dinámico eso. Profe, yo iba a preguntar eso. Si, sí. En este caso, si lo quiero hacer yo a mano al loop unrolling, me pronuncié horrible, si es dinámico el parámetro que en este caso es 100, donde termina, no lo puedo hacer. Tendría que fijarme si dónde corta y qué sé yo. Pero claro, eso te lo va a hacer el compilador, digamos. No lo vas a hacer vos a mano. Pero, bueno, a menos que, no sé, tengas algún caso medio raro. Claro, pero por ahí, volviendo a algo que había comentado Luciano, el compilador puede hacer un montón de optimizaciones. Es más, la del loop unrolling es una que hace, pero bueno, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si el parámetro de corte, corríjanme si estoy mal, ¿no? Pero si el parámetro de corte es una variable que se conoce en tiempo de runtime, esa optimización no la puede hacer de la misma manera, al menos. Entonces, bueno, hay que buscarle alternativas a eso. Claro, todo lo que es runtime, entonces va a ser mucho, o sea, lógicamente siempre va a ser mucho más difícil de optimizar para el compilador, imagino. Sí, uno debería al menos poder definir
o tratar de tener definida la mayor cantidad de cosas para una corrida de, digamos, de dejar se lo paso por terminal a lo menor posible, digamos. Bien, veamos otra técnica que es tratar de evitar los saltos, ¿no? Un if adentro de un procesamiento onda matricial, como esto, un doble iteración para recorrer una matriz, es algo extremadamente penalizado. ¿Por qué? Porque se hace un jump, este jump no solo se vacía el pipeline, genera un montón de miss de cachés y hay un montón de problemas asociados a esto, que lo que hay que tratar es diseñar el código con la menor cantidad de if cuando trabajamos con performance de alto desempeño. Por ejemplo, establece que para un valor mayor a u, tal, una función signo es positivo, después negativo, y se ejecuta esta polinómica. Lo pueden resolver dividiendo el for en 2, que esto también tiene una penalidad, pero bueno. Pero es un for que se ejecuta la mitad, y ejecuta una parte, y luego la otra parte ejecuta la otra mitad, y listo. Y se cambia el signo. ¿Entiendes? Tener en cuenta este tipo de cosas. Ojo que separar un for en 2 fores también tiene una cierta penalidad. Sí, ahí sobre todo cuando los branches eso, ¿no es cierto? Cuando los if o los else tienen comportamientos medio raros, digamos, que entre 3 veces, sí. Después 4 no, después entre 2 sí, 1 no. Típico que tiene una función muy extraña, sí. Profe, una pregunta. Si yo hago en el primer for de arriba, en vez del if, hago un cálculo matemático para quedarme con el signo, un multiplicar por -1 o por +1, ¿eso sería más barato o menos barato que lo de abajo? Si vos lográs resolver esto en una única operación, sea cual sea, no importa cuál es, acá sí es más barato. Ah, ok. Sí, ahí se puede, digamos. Restar y dividir por el número. Sí, se puede. Otra es, muchas veces hay cómputos que son bastante predecibles. Se puede generar una lookup table donde tengamos ya los resultados de esta función entabulados y generar simplemente una función para retornarla. Lo costo de esto, de nuevo, es este if. Los ifs son muy costosos en tiempo de cómputo. Más esto que es recursivo. También es bastante costoso. Pero bueno, podemos, para cosas que son chiquitas, que no van a crecer mucho y que sabemos que el rango de valores que los que va a utilizarse son muchos, podemos generar una tablita con los valores que va a tener y retornar ese valor directamente en vez de computarlo. ¿Hay algo más? No, esto es todo. Bueno, hay un montón de técnicas. Si ustedes van a Google y ponen técnica de optimización de software, hay un montón de sitios, un montón de cursos, hay un montón de información para que ustedes lean. Lo que nosotros vamos a hacer, que todavía no está subido, que lo vamos a subir en un ratito, les vamos a pasar un código realizado por nosotros, el cual ustedes tienen que ver qué le tienen que optimizar ese código y ver cuánto se puede optimizar ese código. La idea... Sí. Una cosita antes de que salgamos de la parte teórica. Les quiero compartir un link acá, un documento para que lean. Está muy bueno. Es largo y denso, pero ha escrito muchas cosas. Déjalo en el coso. Bueno, listo. Hay un blog que tiene un post que es sobre los 10 papers que todo programador tiene que leer. Este es uno, es la Biblia de cómo tienen que administrar la memoria. Todo lo que ustedes tienen que saber sobre la memoria para programar. El tipo que escribió esto es uno de los principales desarrolladores del sistema de memoria de Linux. O sea que
algo sabe. Un poquito. Estos chicos de Red Hat saben algo, pero no tanto. Es viejito el tema. Vean, tienen ya casi 15 años. Pero bueno, la arquitectura de las computadoras son la misma. No han cambiado. Le explican muy bien todo lo que... Perdón, se me abrió... Exit. Explico muy bien todo lo que ustedes tienen que saber sobre la memoria para poder programar bien. Y está muy bueno todo el blog. De última, después les compartimos a los chicos el resto de los papers. Hay un montón de papers, un montón de cosas que son muy interesantes para leer. Volvemos al práctico. El práctico, nosotros le pasamos un código que ya vamos a verlo, lo vamos a repasar un poquito. Lo que ustedes tienen que ver, ¿qué optimizaciones se le puede hacer a ese código? Les hemos mostrado que hay una herramienta que pueden utilizar, que es GProof, que pueden utilizar otras, que hay métricas también que tiene el procesador, como son los mises de caché, todas esas otras que vimos en la filmina, que se las voy a subir a... La filmina la voy a compartir en Slack ahora cuando terminemos. La idea es que cada vez que ustedes realicen un cambio, lo midan. Y vean si mejora, empeora, qué pasó, por qué. El documento que tiene que tener documentado todos los cambios que ustedes le estén haciendo al software, qué pasó cuando hicieron ese cambio y que justifiquen por qué. ¿Mejoró? Sí, fantástico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué benefició el programa el cambio que ustedes hicieron? O que empeora, no, empeoró por esto. Que entiendan por qué hacen las modificaciones. No es modificar por modificar, sino que ustedes comprenden en qué mejora el código y qué no. ¿Se entiende? Entonces en los commits ponemos una descripción de los cambios, digamos, de los pequeños cambios. Sí, pero más en el Markdown. Bueno. En el Markdown, donde digan, hice este cambio, yo está el número. O sea, primero hacen un benchmark del código básico. Y entonces hacen un análisis del código. Luego empiezan a optimizarlo. Entonces, este mejoró tanto, bajé tantos segundos, tantos milisegundos, y bla, bla, bla. ¿De qué trata el código? Vamos a verlo. Para cada optimización o cambio, hagan un par de corridas, ¿no? O sea, 5, 6. Una pregunta que me la veo venir. O sea, supongo yo que deberíamos sumar, digamos, hago un cambio, mejoré un tanto por ciento. Agrego otro, me empeora. Pero si saco el primero y pongo el segundo, capaz que mejora un poco. Ahí vamos a tener que decidir, ¿no? ¿O no va por ahí? El código lo tenemos en GitLab. Perdón, estaba buscando el código. ¿Cuál fue la pregunta? No, que me veo venir que supongamos que voy a hacer 3 cambios, ¿no? Y mejoro el 10, hago un cambio y mejoro un 10%, pongamos. Y intento agregar un segundo cambio y empeoro. Pero si no hubiera hecho el primero, el segundo me mejora un 15, pongámosle. ¿Eso puede pasar? Es muy rebuscado. No, bueno. Y sobre el tema de los cambios que hacemos, ¿cuándo paramos? Porque siempre se puede seguir optimizando, ¿no? Si no me establecí una métrica, Diego. Yo diría que sea lo suficiente. ¿Sí? Y hasta que tengan que presentarlo. Y sí, no, claro, bueno. tampoco te va a dar tanto tiempo. O sea, no, pero por eso, o sea, no sé cuánto es mucho y cuánto es poco de optimización. Por ejemplo, puedo optimizar un for y yo lo optimice y entrego eso. O sea, no quiero hacer poco, pero tampoco quiero pasarme de optimizarlo. Y anda, no sé, viendo hasta donde te parezca que es coherente. El código, porque le falta alguna cosita, pero ya en un ratito lo subimos, pero básicamente hace esto. Tenemos una función main, cual primero llama a log matrix,
esta logmatrix lo que hace es preservar memoria de acuerdo. ¿Cómo? Se ve chico. Por lo menos yo lo veo chico. Ahí. Pues ya. Es una matriz básicamente de dimensiones X y DIM. Alocamos memoria para esta matriz. Luego la llenamos con variables random. Recorremos la matriz y lo vamos cargando con valores random. Luego hacemos una función que se llama compute, en la cual hace un procesamiento que se llama de kernel, en el cual a la matriz la recorremos con otra matriz por arriba y vamos aplicando una operación píxel a píxel de esta matriz. Es una operación kernel, se usa mucho en procesamiento de imágenes. Se le hace una cierta operación, sumamos todos los valores del área del kernel para ese punto dado, lo guardamos y lo guardamos en la matriz. Y luego simplemente lo imprime. ¿Estás haciendo una convolución, profe, ahí? ¿O no llega? No podemos decir que esto es una convolución, es simplemente algo, es cualquier cosa. Imagino que la salida nos va a dar la pauta de que cuando hagamos una modificación no hayamos roto el código, ¿no? Exactamente. Sobre eso, profe, ¿hay algo que no deberíamos cambiar? No sé. No, tienen que cambiar todo. Siéntanse libres de refactorizar este código completo. De punta a punta lo pueden refactorizar. O sea que podemos agarrar el método ese y ponerlo ahí en el main. ¿O no? No. Está hecho lo más horrible que se pudo. O sea, divídenlo en sus funciones. Agarramos el método. Lo único que está bien es que tiene muchas funciones. Tiene que tener la mayor cantidad de funciones. O sea, no la mayor cantidad de funciones posible. Tiene que tener las funciones necesarias que tiene que tener el software. Entendido por función, que es la parte del código que realiza una cosa. Sí, igual creo que Luca estaba preguntando o la duda es cómo se aseguran de que no rompieron, no sé, el algoritmo, de que sigue funcionando igual. ¿Tienen una forma de chequearlo? Y con un run, comparando el run con el run original. Claro. De una. No pero los valores son random los que les carga. No, Sí, si no le llamas con una seed antes, te vas a generar lo mismo en dos corridas. Sí, está time para comer la seed. La lógica, o sea, por ejemplo, no sé, ahí hay un doble, ¿no? Yo digo, bueno, no, saco el doble y pongo un punto fijo, por ejemplo. ¿Se puede ¿Te alcanza? o...? Si te alcanza, Okay. va a depender si te alcanza o no. Profe, una consulta. ¿Tiene algún significado la función compute? ¿O es No. parte de TP de darnos cuenta qué hace? No, es cualquier cosa. No le quise dar ningún significado particular, simplemente que es una función random que hace algo. Ok, gracias. El kernel sí tiene. Pero bueno, vamos a un kernel. ¿Y cuál es el resultado de este programa? El resultado del print. Y el tiempo. O sea, lo importante es el profiling. Lo que nos interesa no solo el práctico, el profiling. ¿Cuánto lograron optimizar esto? Claro, Su pero computadora. el tema de romper es lo que nos preocupa, porque lo podemos hacer que ande más rápido, pero haciendo que no haga lo mismo. Es que no vamos a dar cuenta, no es difícil. No es Igual, muy complejo lo que hace. Sí, igual el RAND en dos llamadas ahí les va a valer lo mismo. Sí. O sea, siempre van a tener el mismo valor. ¿No tiene un random por ahí? ¿O este no? Sí, pero el random no, usa el time y el time. Sí. Si no le seteas la seed, si no le seteas una seed basada en algo que va cambiando en dos ejecuciones, te va a valer lo mismo siempre. Pero time... bueno, ahí está. O sea, ese Sí. RAND se lo comenta y te da siempre el mismo. Sí. Te da siempre la misma secuencia. Igual si lo corres lo suficientemente rápido también te da lo mismo. Ese es un vector de ataque que lo traes a leyendo. Sí. O agarramos una seed y ponemos una seed fija también, ¿o no? Sí, si le quieren llenar con algún valor estático también, es lo Sí, mismo. No importa. No hace. Bueno. No hace. Es como ustedes quieran. La cosa es que haga esto, lo que hace más óptimo.
¿Cuánto tiempo tenemos? Una semana. Profe, pero es feriado la semana que viene. Un par de días. Claro. Tienen dos, sí, tienen dos. Tienen dos porque es feriado. Perfecto. O sea, solamente porque no tenemos clases. No me había dado cuenta de ello. Bueno, ¿dudas? Ahí un ratito terminamos el Markdown, bien con todos los requerimientos, y se lo compartimos. Y Sí, todavía no está funcionando esto para ver qué tira, ¿no? No. O sea, si lo ejecuta, para saber más o menos. No, pues queremos cambiar esto. Bueno, pero ahora ¿funciona o es porque quieren seguir? Sí, sí funciona. Y si algo no funciona, lo tienen que arreglar. Lo tienen que arreglar. Ojo, profe, que de compilar a no compilar ya hay una optimización bárbara ahí, ¿eh? Yo lo entrego. Documenten. Concuerdo. Si no compila, documenten por qué no compila y comiencen a compilarlo. Si no me compila, es rapidísimo entonces la compilación. Los Profe, veo muy callados. Una cosita respecto al resto de TPs. ¿Se va a hacer alguna instancia para acelerar el tema de las correcciones o vamos a seguir así con el mismo esquema que traíamos? Con el mismo delay. No, sí, tenemos que ponernos al día. Tenemos que coordinar un poco nosotros. Pasa que justo Alfon viajó. Pablo está con el release de un procesador nuevo, un chip nuevo. Pero sí, la idea es ponernos al día. Tenemos que coordinar un poco de interno y le vamos a avisar. La idea va a ser empezar a tomar en la semana. ¿Flags recomendados? ¡Japa! Bueno, dudés en agregar el tema compilador acá o no. Lo vamos a agregar en el laboratorio siguiente. Pueden usar lo que quieran. Sí. ¿Pero algún recomendado? O que no lo usen. O va con cero esto. Sí, va con sea cero simple. para ver. Sí, o cero. Sí, o cero, chao. O sea, toda la optimización que podemos hacer está en el código, no en cómo usemos el compilador. Claro, exactamente. Vamos a hacer así. De todas formas, creería que si para intentar querés usar algún warning, la data que te tira el warning sirve para optimizar, o eso no siempre será así. No, pero a lo que voy es flag de optimización de compilador, pongan la O0, que es no me optimices nada. Claro, ya lo hemos dejado comentado en el Markdown, no se preocupen, pero hay un set de flags que se llama los O, que el 0 es no me optimices nada. Ese vamos a usar. Claro, un compañero había pasado compilar con GCC-O3, pero ¿qué significan los números que acompañan la O, profe? Es el nivel de optimización de acuerdo. Son un conjunto de flags. Claro, Okay. vos podés ir a la documentación de GCC y ver ahí el O3, cuáles son todas las flags que activa, y cada flag de esas, o sea, yo te recomiendo que tomalo como es, si tenés intriga, míralo, pero... Claro, sí, más por eso. Sí, no sé, hay mucha magia negra ahí, ¿no? No, sí es cierto que cuando compilamos para un sistema HPC, por lo general, hay dos flags, el O3 y el march, que le pasa a la arquitectura del procesador que vas a utilizar. Porque el march es el mejor costo-beneficio, donde mete optimizaciones de performance en tiempo sin perjudicar tanto el resultado. Ok. ¿Resultado en qué sentido? Claro, hay flags, por ejemplo, que hacen, no sé, las operaciones de punto flotante con menor precisión, no sé, un par de trucazos así que... Muy negro. ¿Puede ser que O3 era la que no te garantizaba que no se rompiera? ¿O en algún momento? ¿Puede ser? Hay una que es GFast o alguna así. Sí, que esa es la... te va a dar cualquier cosa. Claro. Sí. Pero en general creo que O3 todavía mantiene el funcionamiento. Sí. Ya lo vamos a ver esto más cuando veamos
single instruction, múltiple data. Sí, de hecho, o sea, a ver, el compilador está súper testeado y lo hace gente muy picante, pero lo hacen gente, digamos. Así que nada, por ahí prueben si anda bien sin optimización y si cuando optimiza se rompe algo. No debería pasar, pero a veces pasa. Existen casos, digamos. Y va a ser muy distinto los resultados que van a obtener de acuerdo al micro que ustedes tengan. A veces cuando se agrega el flag "-g", que es el de debug, suele pasar eso, que agrega unas optimizaciones y anda el código o no anda, depende de eso. Me ha pasado. Pero... ¿-g no le agrega información de debug igual? Es como que te da la posibilidad de agregar los breakpoints para el GDB. Y eso. Va a tardar más esa corrida. Claro. Y va a ocupar mucho más el binario. Claro, porque vos ahí lo que estás haciendo es recopilar información extra para justamente después poder ponerle el breakpoint donde querés y que te lo muestre en qué pedazo del código vas haciendo step by step, digamos. Si vos no le pones eso, corre mucho más rápido. Ah, sí, agrega las instrucciones int, puede ser, de interfunción. Del No, x86. No, entiendo que más que instrucciones te agrega información. Entonces vos cuando debugueas tenés mucho más datos y permite traquear mejor eso. Después lo podemos buscar, ahí está documentado eso. Pero no debería ser, o sea, no debería ser algo que te optimice, sino que como te agrega información y te hace más grande el binario y todo, afecta la performance negativamente. El agregarle el "-g. Sirve para es más, digamos, en una release o en un build de debug, vos le podés agregar el "-g y justamente es para eso. En un build de release, vos no tenés que agregar el G justamente porque te afecta negativamente la performance. Sí. Por eso, te agregan mucho más información para eso. Me gusta raro que no crashee con eso y sí con lo otro. Sí, te juro que en el SOA 1, el sistema operativo 1 me ha pasado. Creo que un quilombo con los print, porque capaz que te vacía el buffer antes, no sé, algo así. Bueno, gente, ¿tienen alguna duda? Se entiende el práctico, pero no se queden con solo las optimizaciones que están acá. Busquen y compartan en Slack qué otras optimizaciones ustedes van encontrando. O sea, si encuentran una web donde tienen más recursos y más cosas que se pueden optimizar, compártenlo. Profe, para este tema de hilo, OpenMP, etcétera, ¿se espera que toquemos algo de eso o no? En este laboratorio 3, no. Este es serial, como dijimos en la tercera filmina, es cómputo serial. Ok, bien. Porque antes de optimizar un cómputo paralelo, tenemos que saber cómo optimizar un cómputo serial. Bibliografía, bueno, dale, le agregamos un par de links el PDF que compartió Diego es fundamental. Para mí tienen que leerlo. Es para todo eComp, es fundamental. Y podemos pasar un link de algunos sitios de que tengan data sobre cómo optimizar código. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Está perfecto. No, nos ponemos nosotros a terminar el trabajo práctico, así lo subimos ya. Y bueno, le avisaremos la semana que viene por Slack si podemos durante la semana tomar alguno, ¿dale? Hoy no evalúan, entonces, profe, no hay forma porque tenemos que terminar esto. Está bien. Queremos darle el trabajo cuanto antes, así tienen más tiempo para resolverlo.
Y roguemos que Ventre no me tire ninguna tesis. Dale. Está perfecto. Estamos. Ok. Bueno. Chao, profe. Buen fin de semana a todos. Chao, profes. Buen fin de semana. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. ¿Nos quedamos en esta, Agus? O... Dale.